Nuestras palabras pueden disfrazar nuestros pensamientos, pero si no tenemos cuidado con nuestro lenguaje corporal y con el tono de voz en especial, podríamos estar expresando algo que ni siquiera podemos o queremos decir. Y es que, ¿somos conscientes de lo que hablamos? Vamos allá. El ser humano se puede comunicar por medio de señales, gestos, sonidos, pero para que la otra persona que está frente a nosotros nos entienda, debemos de hablar el mismo lenguaje, no el idioma, mismo lenguaje. Y es que, ojo, trato de explicarme, aquí es donde mucha gente comete muchos errores. Y es que cuando digo que debemos de hablar el mismo lenguaje, es porque debemos de ponernos en la posición de nuestro oyente. Es decir, no importa que tengamos una especialidad en concreto como seres humanos, si eres doctor, si eres ingeniero, si eres arquitecto, músico o cualquier especialidad que tengas, a lo mejor eres chef, pero de nada te va a servir tu especialidad a la hora de comunicarte si no te pones del lado de tu oyente. El lenguaje técnico que utilizas en tu profesión, en tu oficio, lo debes de manejar solamente con la gente de tu entorno, de ese oficio o de esa profesión. Incluso, aunque llegue alguien nuevo a ese oficio o a esa profesión, debes de hablarle como un niño. Debes explicarle con peras y manzanas y con lenguaje común, con lenguaje coloquial, para que pueda entender lo que tú estás tratando de expresar. Por ejemplo, doctores, voy a consulta y me dice, le hemos detectado una epistemología tóxica febril. ¿What? Señor doctor, señor médico, yo sé que usted tiene mucho conocimiento, pero no le entiendo. Su comunicación no es efectiva. ¿Me puede explicar, por favor? Llega un monito de profesión de abogacía y me dice, el escrito de ambas partes ha sido anulado por la parte de jurisprudencia. Señor, no le entiendo. ¿Por qué se empeñan en hablar así? ¿Sabían que su comunicación no es efectiva? ¿Me explico? Esos dos ejemplos, la gente que no somos especialistas, ya sea en la abogacía o en la medicina, no entendemos los términos técnicos del lenguaje que ellos hablan. No se están poniendo en la posición del oyente. Y es que el hecho de que tengamos estudios y conocimientos diferentes, mi lenguaje técnico no me va a servir siempre para comunicarme con la gente. Debemos tener esto presente porque mi lenguaje técnico solo me va a servir con los colegas y colegas de experiencia. Lo mismo pasa cuando estás en un trabajo. Llegas y te hablan de procedimientos o terminologías que manejan dentro de la empresa y la persona ni siquiera sabe de lo que le estamos hablando. No nos estamos explicando. Y es que para mejorar y tratar de tener una comunicación efectiva, debemos de tratar al oyente como si fuera un niño. En especial, si no tiene conocimientos del área en el que vamos a hablar. ¿Cómo le hablas a un niño? A un niño no le hablas como si fuera un adulto, ¿verdad? Tratas de explicarle con peritas y manzanas de qué se trata el tema y de qué están hablando. Le explicas a grosso modo, a detalle, para que el niño pueda entender. De esa misma forma tenemos que hablar con nuestro oyente, tratar de mejorar la comunicación efectiva. Te acordarás de aquella vez que estuviste explicando un tema 1, 2 y 3 veces. A lo mejor no a una sola persona, sino al público en general. 50, un grupo de 100 personas. Y generalmente veías las caras de Watt. Pasaba por tu cabeza, pero es que el tema es muy sencillo, ¿por qué no me entenderán? Es que creí que estaba claro. Lo que tú no te das cuenta es que la terminología que estás utilizando en esa exposición, en esa oratoria, no es la adecuada. Tu lenguaje técnico no es el apropiado. Porque la responsabilidad de la comunicación efectiva es del emisor, no del receptor. Te vas a dar cuenta cuando el receptor haga un feedback hacia ti o haya retroalimentación. Entonces te darás cuenta que la comunicación que has tenido con ellos es efectiva y de manera adecuada. De nada te va a servir ser políglota y hablar 50 idiomas si tu comunicación no es efectiva. El hecho de dejar los tecnicismos de un lado para poder hablar con la persona no te va a quitar conocimiento. Hablemos de persona a persona. Ya sabes, estamos a la orden. ¡Hasta luego!